columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, y voy a estar leyendo los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Padre, venimos un día más ante tu palabra, Señor, y ya hemos, Señor, estudiado varias de estas características, y cada día, Señor, nos da más respeto saber todo lo que exiges de tus siervos, especialmente de tus pastores. Sabemos, Señor, que estos son requisitos para todos los creyentes, que todos deberíamos vivir de esa manera y en ese estándar de moral. Pero nos recuerda, Señor, que servir en tu casa es cosa seria. Y ayúdanos, Señor, a tomarnos en serio cada uno de esos requisitos, a buscar aplicarlos para nuestra vida. Porque aunque no seamos pastores de tu iglesia, Señor, somos pastores muchos de nuestros hogares, de nuestras familias, y debemos tener esa conducta. Debemos, Señor, tener ese corazón. Así que, Padre, que esta palabra no sirva solamente para informar nuestra cabeza, sino para hablar a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a someter nuestro corazón a cada una de estas características que al final reflejan a Cristo, y que Cristo sea modelado en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces a seguir con las características que el apóstol Pablo menciona de los pastores. Como digo, es la última clase, si Dios así lo quiere y me lo permite. Voy a ir un poquito rápido. Tengo muchísimas referencias que dar de cada una de ellas en cuanto a textos bíblicos paralelos, así que los que tomen nota, hoy será un día intenso hasta que terminemos, pero vamos allá. La primera característica de la que vamos a hablar hoy, con la que seguimos, es que un pastor no debe ser ni pendenciero ni contencioso, sino que debería ser en contrapartida una persona amable. Cuando nosotros hablamos de una persona pendenciera, o nosotros podemos decir que es alguien que no responde con violencia ni agresividad física. Alguien que no es pendenciero es alguien que no responde con violencia o con agresividad física. La palabra contencioso, por otro lado, es una persona que ama las rencillas. Entonces, una persona que no es contenciosa es alguien que no ama las rencillas, que no ama las peleas, que no ama las disputas. Por el contrario a todo eso, lo que sí debe ser un pastor es amable. Y la palabra amable la traducimos como condescendiente o persona que soporta las injurias con misericordia. Así que por un lado, el Señor no quiere que sus pastores sean peleones, no quiere que sean bravitos. No significa que deben ser cobardes a la hora de defender la verdad. Porque también cuando hablamos de estos asuntos, la gente dice, mira, se metió en una rencilla. A ver, Pablo estaba metido en muchas rencillas por causa de Cristo. Jesús mismo se metió en algunas rencillas con escribas y fariseos. Juan Bautista estaba metido en algunas rencillas por causa de la verdad que proclamaba. Entonces nosotros, hermanos amados, tenemos que entender una cosa muy importante. No se refiere a que nosotros no podamos tener ningún tipo de disputa por causa de Dios. Nosotros hay rencillas que no vamos a poder evitar. Es como cuando la palabra dice, en cuanto esté en vuestra mano, estad en paz con todos los hombres. Nosotros deseamos estar en paz con todos los hombres, pero el Señor Jesucristo también dijo, no he venido a traer paz sino espada. Voy a poner a padre contra hijo, a suegra contra nuera. No es que Jesús venga que nosotros peleemos con la familia, pero lo que nos enseña la palabra es que por causa de la fe
Algunas rencillas van a ser inevitables. Vamos a perder relación con amigos, vamos a tener disputas con el mundo, vamos a tener rencillas con personas que enseñan mentiras. Nosotros no podemos quedarnos callados ante las herejías porque no podemos ser rencillosos. Nosotros no podemos callar ante el avance de la ideología porque no podemos tener rencillas con el mundo. No, lo que Pablo está diciendo es que el pastor no puede ser alguien que disfrute de la contienda, que disfrute de la pelea, que busque el escenario, que monte el ring, que monte la escena porque le guste pelear. Por eso, incluso cuando las rencillas son justas, cuando las rencillas son lícitas o hasta por causa de Cristo, algo que debemos hacer siempre es examinar el corazón. ¿Qué me motiva a lo que estoy haciendo? ¿Defender la verdad? ¿Predicar el evangelio? ¿O en el fondo me gusta el pleito? ¿Me gusta la pelea? ¿Me gusta la contienda? Por ejemplo, cuando a veces los pastores son invitados a debatir con posturas diferentes. A todo el mundo le gustan los debates. Es como un ring de boxeo cristiano. Pastor contra católico o arminiano contra calvinista. Y mucha gente va a ver esos debates y no va a verlos por aprender. Va a verlos por si hay tensión, por si hay tirantez, por si se sueltan ironías, por si se lanzan pullitas al corazón. Y nosotros tenemos que saber cuál es la motivación de participar en ese debate. ¿Es defender la verdad? ¿Es honrar el evangelio? ¿Es poner a Cristo en alto? ¿O quizá puede ser demostrar que mi capacidad intelectual es mayor? ¿O que me gusta el pleito? ¿O disfruto? ¿Cuál es el resultado de ganar un debate? ¿La exaltación de uno? Mira, lo he humillado. Eso es lo que Pablo quiere que tengamos claro. Un pastor puede debatir, un pastor puede discutir con alguien por causa de la verdad y puede llegar a tener contiendas por causa del evangelio. Pero el pastor debe examinar el corazón, porque su corazón no debe amar el pleito. El corazón del pastor no debe amar las peleas, las discusiones. Nosotros somos aquellos que representan al príncipe de paz. ¿Cómo vamos a ser contenciosos? Jesús causó problemas a muchos, sí. Causó discusiones, sí. Causó debates, sí. Pero Jesús es el príncipe de paz. Él los causó por la verdad, lo que él no podía callar cuando la verdad era pisoteada. Él no podía ocultar la verdad. Él no podía ocultar el mensaje. Y algunos pleitos eran inevitables. Pero él no los provocaba. Casi siempre iban a buscarlo a él para el pleito. Iban a buscarlo a él con una pregunta, iban a buscarlo a él con una discusión, iban a buscarlo a él. Oye, Jesús en una ocasión en la sinagoga, él pronuncia un texto de Isaías, les dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué pasa justo después? Lo quieren matar. Hay tensión, hay enfado. Jesús provocó una contienda, pero no era su intención. Lo único que él hizo es decir la verdad. Entonces nosotros debemos entender que si alguien se envuelve de contiendas por causa del evangelio, no significa que es contencioso. Debe examinar la intención de su corazón, la motivación de su corazón. Una de las características de los siervos de Dios es esa, que no deben ser contenciosos sino amables. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, y el siervo del Señor, y esto no aplica solo a los pastores, eso aplica a ti y a mí, hermano, aplica a todos. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. ¿En qué sentido? No debe ser peleón, sino amable para con todos, es decir, condescendiente, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les dé arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Así que para los siervos del Señor, para todo aquel que sirve y representa al Señor, no puede ser rencilloso, sino lo contrario, amable, amable. Puede ser amable en un debate. Puede ser amable en una discusión. Puede ser amable en medio de un pleito. El otro puede perder los papeles y tú ser una persona completamente cordial. Cada uno debe conocerse también. Si tú sabes que eres una persona que si te pellizcan un poco saltas, no te metas en un debate. Vas a avergonzar lo que deberías representar. A mí me da mucho reparo los debates precisamente por eso, porque si a mí me pisan un poco, se me va. Entonces yo digo, voy a acabar que avergonzando a Cristo, mostrando una imagen que no debo mostrar, mostrando a un siervo de Dios que no debo enseñar. Pues yo no voy a deshonrar al Señor. Yo no me meto en eso. No es para mí. Hay otros que a lo mejor dicen, no, yo tengo la capacidad de que me pinchen, me tiren indirectas y mantengo la compostura. Oye, pues Dios te use.
Cada uno sabe en qué territorio se debe mover, cada uno debe conocer sus propias limitaciones, cada uno debe conocer qué áreas de su vida domina más y cuáles todavía tiene que trabajar más. A lo mejor el dominio propio para ti es una cosa que tienes muy bien trabajada y para otros todavía se tiene que entrenar. Entonces nosotros debemos saber cómo conducirnos y dónde movernos. ¿Para qué? Para que en todo honremos a Dios y nunca lo avergoncemos. Y nunca lo avergoncemos. Que Dios nunca sea avergonzado por nosotros. Hermanos, debemos evitar las contiendas. Un pastor y cualquier siervo del Señor debe evitar las contiendas. Hermano, cuando a veces tienes una contienda, puede pasar, dos puede pasar, pero si eres una persona que usualmente estás con enemistades, con rencillas con un hermano, con problemas con algún familiar, plantéate si tú eres el factor común en la ecuación. Es como esa persona que le va mal en todas las iglesias. Esa iglesia es mala por eso, esa mala por eso, esa mala por eso. Y dices, plantéate si la X común en la ecuación eres tú. Porque eres tú el que está en todas esas. Porque hay gente que sigue en ellas, pero tú te vas. Te has planteado si tú eres el problema. A lo mejor eres incorregible, a lo mejor eres una persona impastoreable, eres una persona que tiene rencillas rápido, una persona contenciosa, una persona arrogante que no se le puede corregir ni una vez y ya cambia de humor. Pueden ser muchas de esas cosas. Pero hermanos, algo que tenemos que tener los pastores y cualquier siervo de Dios, cualquier hermano, cualquier hermana, es que debemos evitar las contiendas. Jesús no era contencioso. Nosotros tampoco debemos serlo. Mira lo que dice Proverbios 17:14. El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. ¿Por qué? Porque el día que empiece ya no la paras. Como pongas el río a andar, hermano, ya puedes poner piedras y hacer una presa tarde o temprano, eso ya no lo frenas. El agua, una vez la sueltas, se descontrola. Las riendas y las riñas, una vez empiezan, cuando empieza un roce con un hermano, pararlo cuesta, Eso tiende a tender a ir a más tensión, a más tirantez, a más frialdad, a más distante. La cosa se va poniendo peor. Por eso el proverbio acá diciendo, la riña, pues deja la riña antes de que empiece. No te dice arréglala, te dice no la empieces. Proverbios capítulo 20 y versículo 30 es honra para el hombre eludir las contiendas. ¿Qué hace un hombre digno de honra? Elude las contiendas, pero cualquier necio se enreda en ellas. ¿Te has dado cuenta? El necio siempre está ahí, peleado con alguien. El necio siempre está en el despacho diciendo, pastor, el hermano, ahora me pasa esto con ese hermano, ahora me pasa aquel con el hermano. Ese es el necio, siempre tú enredado, siempre tú en los problemas, siempre tú en las discusiones. ¿Por qué todos no se pelean como tú? ¿Por qué nadie más anda tan discutiendo? ¿No será que eres demasiado delicado, demasiado arisco? ¿No será que no tienes paciencia ninguna, dominio propio, mucho ego? No, el que es de honra, ese elude las contiendas, el necio se enreda en ellas. Así que hermanos, si no queremos ser contenciosos, si queremos ser amables, condescendientes, queremos recibir mal y pagar con misericordia, en vez de devolver pelea, en vez de devolver discusión, devolver gracia, debemos revestirnos de Jesucristo. Colosenses capítulo 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos llamados, si sois escogidos de Dios, santos llamados, ¿qué debemos hacer? Revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. No esperamos que lo tengas en ti. No esperamos que sea natural en tu propia vida. No esperamos que sea algo que fluya de tu carne. Revístete de Cristo. Tú no eres amable. Tú tienes más tendencia a lo mejor a ser contencioso o rencilloso. Pero si quieres ser amable, si quieres ser afable, si quieres ser compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente, revístete de Jesús. Revístete de Jesús. Tito capítulo 3 y versículo 2 dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Constantemente, los dos polos opuestos. No seas contencioso, sea amable. No seas peleón, sea agradable. No seas alguien que se enreda en disputas. Paga con misericordia, paga con gracia.
¿O acaso Dios pelea contigo cada vez que le fallas? ¿Acaso Dios manda un rayo sobre tu cabeza cada vez que le ofendes? Él te devuelve gracia, paciencia, misericordia, perdón, bondad. ¿Cuánto más debemos dar nosotros lo que de gracia recibimos a otros? Pero hay una cosa que es clara. Si alguien es rencilloso y contencioso, es muy posible que viva en la carne, porque la amabilidad es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne sí son envidias, rencillas, pero el fruto del Espíritu es bondad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Así que, hermanos, vamos a orar para que el Señor arranque de nosotros el corazón rencilloso y peleón y ponga en nosotros un corazón afable, un corazón amable, que dejemos de disfrutar de las peleas y las disputas, incluso las de otros, que a veces no te metes, pero te gusta cuchichear para enterarte de los conflictos ajenos. Deja de ver gozo alguno en peleas y contiendas. Dejemos de ser como este mundo que disfruta de los programas del corazón donde se critican unos a otros. Para nosotros críticas y rencillas no debería ser algo de alegría ni de placer, debería ser algo de tristeza y pena. Debemos orar para volvernos personas condescendientes, amables y no peleonas. El ejemplo de todo eso es Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, peleaba, discutía, montaba un combate de boxeo. Hermano, le llamaron borracho, glotón, endemoniado. Él no se ponía a levantar la voz y a defenderse y a pelear con todos para mantener bien su reputación. No, cuando él ultrajaban, él no respondía ultrajando. Cuando padecía, él no amenazaba. ¿Qué hacía? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Se dejaba en las manos del Padre. Cuando te busquen las cosquillas, lo dejes en manos del Padre. Que cuando te ataquen, lo dejes en manos del Padre. Que cuando te provoquen, lo dejes en manos del Padre. Mía es la venganza, dice el Señor. Déjalo en mis manos. Pero no lo dejes esperando que, como dice mía es la venganza, los mate. Déjalo simplemente dejando que Él ya hará su justicia. Él ya hará su justicia. Mejor que matarlos sería transformarlos, cambiarlos, salvarlos, santificarlos. Yo no deseo que el Señor mate a los que me hacen mal. Porque yo también he hecho mal a mucha gente y Él no me ha matado. Él me ha salvado, Él me ha rescatado, Él me está cambiando. ¿Por qué no lo hará con los que me ofenden a mí hoy? Yo deseo que Dios haga con mis enemigos lo que hizo conmigo cuando yo fui enemigo de otros. Yo deseo el bien de ellos, así como recibí yo el bien de Dios. Que no seamos contenciosos ni rencillosos, sino amables. La siguiente característica de un pastor: no puede ser avaricioso. No puede ser amante del dinero. El pastor no puede tener el dólar, el euro como fin de su ministerio. El libro más importante de un pastor en la iglesia no debe ser el registro de cuentas. El pastor no puede ver números en las ovejas y la capacidad de enriquecerse a costa de ellas. La motivación de un pastor jamás, absolutamente jamás debe ser el dinero. No puede ser nuestro corazón pastoral movido por intereses financieros. Primero, porque Dios no promete darlos. Segundo, porque la iglesia no es el lugar para enriquecerse. Y tercero, porque pastoreamos almas, no carteras. Que va a llegar todo tipo de personas, ricas y pobres. Y que no podemos simplemente ver números y pensando cuánto puedo sacar de tanta gente.
No, primero, no se pastorea por dinero. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 1 y 2 dice: por lo tanto, los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere. Y luego dice: no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. No pastoreéis por dinero. Spurgeon dijo una vez: el que le sirve a Dios por dinero servirá al diablo por una cantidad mayor. Si tu motivación es el dinero, cambiarás de iglesia cuando te ofrezca otra más dinero. Si tu motivación es el dinero, cambiarás el mensaje si eso trae más ofrendas, más dinero. Yo conocí a un pastor que el salario de él es un porcentaje de los ingresos de la iglesia, o sea, es variable. No es un salario fijo. Es un porcentaje. Si la iglesia gana bien, el pastor ese mes gana bien. Si la iglesia entra poco, el pastor entra poco. Eso es muy peligroso. Porque si yo voy a porcentaje, ese pastor me dijo que era un 20% de los ingresos de una iglesia. Una iglesia grande, un 20%, te estoy hablando de mucho dinero. Te estoy hablando de que pueden ser $5,000, $6,000 mensuales tranquilamente. Claro, entonces yo pienso, si los corrijo se van, si se van no ofrendan, si no ofrendan, menos para mí. Entonces cambio el mensaje, lo suavizo, no corrijo a nadie, encima hago actividades, lleno esto de gente, recogiendo ofrendas cada semana. ¿Por qué? Porque yo les veo llegar a dejar el sobre y pienso, un 20% es mío. Vamos a comisión. Eso es muy peligroso. Cuando trabajas por un salario fijo es diferente, te cubres las espaldas. ¿Por qué? Se vaya, no se queden, es tu sueldo. No trabajas por el sueldo. La motivación no es si trabajo más me pagan más, si trabajo menos. No, mi motivación es otra. Seguiré enseñando la verdad. No buscando que venga más gente para traer más dinero, porque el fin de la predicación no son las ofrendas. El fin de la predicación no es conseguir más lucro. El fin de la predicación no es enriquecer mi propio reino a costa de la iglesia. El fin de la predicación es exaltar a Cristo, la salvación de los pecadores y la santificación de la iglesia. Ya está. Pero así como un verdadero pastor no debe amar el dinero, no debe ser avaricioso, la marca del falso pastor es lo contrario. En 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 3, el apóstol dice: y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. En su avaricia, mire lo que dice Pedro de los falsos maestros: en su avaricia, en su codicia, os explotarán con palabras falsas. Algunas expresiones que también se utilizan es: harán mercadería de vosotros. Y esa expresión me parece muy fuerte. Harán mercadería de vosotros. Para el falso pastor, la iglesia es un producto, una mercancía. El falso pastor no le importa si la persona viene o no al culto, le importa si viene el sobre. Si el sobre no llega a 2 meses, ahí sí, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Hay algún problema? Porque solo ve mercadería, solo ve mercancía, solo ve producto, solo ve ganado. Así como el ganadero ve cabezas de ganado y cada cabeza de ganado le supone un ingreso, un dinero, un beneficio, el falso pastor ve así la iglesia, ve ganado. El verdadero pastor ve las almas, el falso pastor ve las carteras. El falso pastor cada culto te va a levantar una primicia, un pacto, una cosa para que traigas otro billete al altar, otro sobre al altar. La ofrenda no es suficiente y para algunas iglesias ni el diezmo. No. Ahora cultos de primicias, ahora un pacto por esa promesa, ahora un pacto por tu familia, ahora un pacto por tus hijos, ahora un pacto por eso. Ellos están viendo sobres porque luego los sobres, una vez lo dejas ahí, nadie sabe dónde van, pero él sabe dónde van. Un porcentaje va para él. Él no está pensando en tus hijos, ni en tu familia, ni en tu fe. Él está pensando en los sobres, en la cantidad de dinero. Por eso hay un montón de congregaciones que están siendo supervisadas por agencias tributarias. Iglesias millonarias han sido llevadas a juicio por blanqueos de dinero y cosas similares. Porque para muchos la iglesia es un negocio, el evangelio es un producto y la gente es el cliente. Para el verdadero pastor son almas. Y lo más peligroso es la palabra, que son almas compradas por la sangre de Cristo. Eso es serio, hermano. No es cualquier persona aquí.
Tú no eres cualquier persona. Yo no me planto aquí a enseñarte la palabra como si fueras cualquier persona. Eres un hijo de Dios. Para mí es serio. Porque yo voy a estar con tu Padre eterno un día hablando de todo lo que hice contigo. De lo que te enseñé, de lo que no te enseñé, de lo que te corregí y lo que pasé por alto. Cada decisión que tomo, cada palabra que digo, cada palabra que hago, cada enseñanza, cada corrección, todo un día va a ser medido por el dueño de las almas. Eso es serio, hermano. No puedo subirme aquí a decir, voy a compartir una palabrita. Eso es serio. Son los redimidos del Señor, almas compradas a precio de sangre. No es una audiencia cualquiera. El pastor no debe ser movido por intereses monetarios, debe ser movido por intereses espirituales. Eso no quita que el pastor no merezca una recompensa por su trabajo. El obrero es digno de su salario. 1 Corintios 9, 11 al 14. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen ese derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. No significa que sean aprovechados del evangelio. No significa, es que el equilibrio está ahí. El Señor nunca ha dicho ponle un bozal al buey que trilla. No, el obrero es digno de su salario. Él está ahí 8, 10 horas al día para daros de comer, para guiaros espiritualmente. Él tiene una casa, él tiene algo que sustentar. Él es padre de familia, él también necesita proveer para los suyos. El obrero es digno de su salario, pero no debe ser esa su motivación. Así que yo creo que la clave de todo está en el amor. No en tener o no tener, en amar o no amar. 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se turbaron o torturaron con muchos dolores. Así que el problema no es tener un salario. El problema es amar el dinero. El problema es que el dinero sea tu motivación y tu empuje. Eso puede pasar a un pastor, pero eso te puede pasar a ti. Cuando el domingo toca ofrendar y tú eres una persona que ama el dinero y dices, yo no doy. Yo no doy. Como no hay que poner nombre obligatorio en un sobre ni nada, y esto es voluntario del que quiera, yo no doy. Porque hay gente que ama el dinero y está ahí sentada. No piensen ustedes que solo están los que aman el dinero aquí arriba. También están ahí sentados. Aquí arriba hay gente que lo mira a usted cómo sacarle dinero, y ahí sentado hay gente que no da nada para el reino de Dios porque ama el dinero y lo gasta para sí mismo. Hay falsos pastores que buscan sacarle a la iglesia dinero para sus placeres, y hay hermanos que no dan nada para el reino para gastar en sus placeres. Al final, todos pueden tener amor por el dinero. Por eso no ser avaricioso no es solo algo de los pastores, es algo de los creyentes. No debemos amar el dinero, porque nosotros somos llamados a hacer tesoros en el cielo, no en esta tierra. Mañana pedirán nuestra alma, como aquella parábola, como aquella enseñanza de Jesús. ¿Y para quién quedarán los graneros llenos? Para nadie. Pero no significa que no te deleites con lo que tienes. Si el Señor te bendice, úsalo, disfrútalo. Viaja, vete a un restaurante con tu familia, cómprate un buen coche, no pasa nada, pero administralo para su gloria. No te olvides de su reino, no te olvides de las misiones, no te olvides de tu iglesia local, así como primero nunca te olvides de tu casa. Yo creo que da para todo. La cuestión es administrar las cosas conforme a la voluntad del Señor. La siguiente característica que Pablo pide de los pastores es que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción. Esto se refiere a presidir o dirigir adecuadamente el hogar como una figura de autoridad, mantener a los hijos obedientes y subordinados. Hermano, yo sé que la salvación de tu hijo no depende de ti. Tú no puedes salvar a tu hijo. Tú no puedes volver a tu hijo creyente. Pero que tu hijo sea obediente y no malcriado, sí.
Si tu hijo no es creyente, yo no te puedo echar la culpa. La salvación es del Señor. Pero si tu hijo es un maleducado, no le voy a echar la culpa a Dios, te la voy a echar a ti. Yo no espero que un pastor me presente a sus hijos todos conversos, porque no depende de él, pero sí que los presente ordenados, bien educados y subordinados a él. A eso se refiere tener la casa en orden y a los hijos en sujeción. Yo no puedo obligar a mis hijos a creer en Dios, pero yo puedo exigir obediencia de mis hijos a mi persona. Soy su padre. Si mi hijo entra y va a saludar a la gente de la iglesia y es educado y se sabe comportar en una mesa y no va dando gritos por las calles y no es un malcriado que todo tiene que girar en torno a él, depende de mí. Y si tú no sabes poner en orden a una persona, ¿qué cargo te vamos a dar en la iglesia? Y esto no es solo para pastores, para cualquier persona que aspire a un cargo en la congregación. De los diáconos va a decir lo mismo. Si no sabes poner recto a tu hijo que tiene 12 años, ¿qué pasará cuando se revele una persona en la iglesia? No puedes con tu niño. Lo vas a corregir y te va a mirar y me va a decir, primero corrige a tu hijo y después habla conmigo. Si ni tu hijo te hace caso, ¿qué pretendes que haga yo? Tu familia te deja sin autoridad para cualquier otra cosa. ¿Tú sabes por qué David se le vinieron los hijos encima? ¿Cómo le digo a uno que ha violado a su hermana que no debía haber hecho eso con una mujer que no era suya, si yo he hecho lo mismo con una mujer que tampoco era mía? He tomado a alguien que no me correspondía para mí, por mi gusto. ¿Y cómo le digo al otro hijo que acaba de matar a su hermano que él no se puede tomar la justicia por su mano si yo he mandado al marido de la mujer a primera de batalla, a primera línea para matarlo también? El pecado de David, el desorden de David, lo dejó sin autoridad delante de otros. Tu vida desordenada te quita toda autoridad para hablar a nadie, que te conozca por lo menos. Evangelizar en la calle es más fácil porque no conocen tu vida. Por eso evangelizar a tu familia es más complicado. Porque tu familia sabe cómo sigue siendo. Los de la calle no dirán, bueno, será un santo cristiano que vive así como Jesús vivía. Pero como tu familia sí sabe cómo es tu carácter todavía, ahí predicar el evangelio está más difícil, ¿verdad? Porque nuestra mala imagen nos quita toda autoridad. Un pastor que tiene mala imagen en su casa no puede pastorear la casa del Señor. Porque si tu casa está desordenada, no esperamos que hagas algo mejor con la casa de Dios. Quiero leer una frase de David Mathis que dice: nuestras familias entonces son nuestros primeros pastoreados. Si nuestras familias están siendo mal dirigidas, exponiendo ciertas fallas profundas en nuestro liderazgo, ya sea falta de atención o simple incapacidad, no tiene sentido hacernos líderes en la iglesia y multiplicar los efectos de esas mismas fallas en la familia de Dios. Si tus fallos como líder en casa los ponemos a disposición de muchas más personas, lo único que vamos a provocar es que el desastre se multiplique también. Si eres un desastre con 4, ¿cuánto daño vas a hacer a 400? Si no puedes ordenar 5, ¿cómo ordenas 50? Lo que en tu casa te hace mostrar que tienes defectos en tu liderazgo, aquí será todavía más evidente. Te van a comer con patatas. No vas a poder tener a la iglesia en línea. Por eso me gustó esta frase. Las brechas evidentes en el liderazgo doméstico no necesitan extenderse a la iglesia. Tus problemas de liderazgo en casa no tienen que repercutir a la casa de Dios. Mejor que se queden solo en tu casa entonces. Por eso, si tu casa no está en orden, aquí ni empieces. Porque tus problemas ahí ya nos dicen que aquí vas a ser un problema. Muy fuerte esta expresión. Además, si nuestra familia ya necesita más de nosotros, mejor no desviar aún más la atención de papá del hogar. Porque si tu casa no está en orden, significa que tu casa ahora necesita un líder. Entonces ahora tampoco ni siquiera es momento de ponerte a liderar otra cosa, porque ahora tu casa te necesita. Lo que hace David Mathis aquí es dar un montón de argumentos para decir, si tu casa no está en orden,
sacarte a liderar otra cosa es un problema. Para tu casa, que simplemente se acentuará más el problema, y para la iglesia, que no serás capaz de dirigir. Por eso nosotros debemos entender que el ejemplo perfecto de esposo, de padre, de cabeza de hogar, siempre será Cristo. Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Como esposos, el mejor ejemplo de esposo, de buen líder en el hogar como esposo es Cristo. Cristo sabe dirigir a su iglesia. Cristo santifica a su iglesia, cuida a su iglesia, protege a su iglesia, ama a su iglesia, guía a su iglesia. Ese es el ejemplo que debe seguir cualquier esposo. Y como padre, un pastor que es padre de sus hijos debe ser una paternidad en el Señor y para el Señor. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina e instrucción del Señor. Padres, ¿estáis criando a vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor? No es traerlos a la iglesia, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Le lees la Biblia a tus hijos? Cuando le corriges no se dice, mira, en el mundo un padre dice, eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. Eso no es criar en la disciplina e instrucción del Señor. Eso no se hace porque el Señor dice. Eso no se hace porque el Señor dice. Lo que tu hijo puede hacer y no puede hacer, la base de un padre cristiano debe ser Dios y su palabra. No porque, mira hijo, es que yo soy así y bajo mi manera de ver la vida, tú no debes hacer eso. No hijo, eso está mal, porque Dios dice. Porque Dios dice. Porque tu hijo debe entender un día que al que rinde cuentas al fin y al cabo no es ni siquiera a ti. Porque un día se irá de casa. Y papá ya no estará para decirle cosas. Pero el hijo deberá recordar que lo que papá decía era lo que Dios dice. Y Dios seguirá encima de él. Tú no debes esperar que tu hijo te tema a ti. Tú debes buscar que tu hijo tema a Dios. Porque tus ojos no estarán sobre tu hijo siempre, pero sí los ojos de Dios. Debes criarlo en la disciplina e instrucción del Señor. Mira un ejemplo de mala paternidad. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Los hijos de Elí eran hombres indignos. ¿Quién era Elí? Sacerdote. Un responsable de suma importancia para el pueblo de Dios en el ámbito religioso. Los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor. ¿Eran los hijos de quién? Y no conocían a... Así andan los hijos de muchos pastores. Que lo único que saben de Dios es lo que escuchan en la iglesia cuando su padre habla, y si están atentos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Versículo 17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. No conocían al Señor y su pecado era muy grande delante del Señor. Mi pregunta es, ¿dónde está Elí? Porque Elí está poniendo en orden a toda la nación, llevando la vida religiosa de todo el pueblo, mientras tiene unos hijos en casa que menosprecian al Señor y no lo conocen. Ese es el ejemplo de lo que no podemos ser como padres cristianos. No podemos pretender enseñar a otros y nuestra casa no. No podemos pretender guiar a la nación y no guiar a 2 niños. Nuestra mayor responsabilidad es nuestro hogar. Mira lo que dice el Señor aquí en Segunda de Reyes, capítulo 20 y el versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. No, y sabemos, hermanos, y todos conocemos la historia, que el Señor prolonga sus días un poco, pero ¿qué es lo primero que le dice cuando va a matarlo? Pon tu casa en orden. Pon tu casa en orden. Hermano, si tú mueres hoy, ¿cómo está tu casa?
¿Te das cuenta lo importante que es para Dios una familia? Te voy a matar, pero antes quiero que dejes lo más importante hecho, que tu casa en orden. No es pon tu reino en orden, no es pon al pueblo en orden, no es pon al ejército en orden, pon tu casa en orden. Si yo voy a morir mañana, lo más importante para el Señor no es pon la iglesia en orden, pon el trabajo en orden, es pon tu casa en orden. Porque el primer ministerio de todo hombre de Dios es su familia. Es su familia. Tienes afán por predicar, tienes el salón de casa, que sea tu púlpito. Tienes afán por liderar, lidera los tuyos. Ahí tienes 2, 3, 4, algunos 5, lidéralos. ¿Quieres enseñar las escrituras? Ahí tienes 2 o 3, cada uno con 2 orejas. Si no me salen mal las cuentas, tienes como 6, 8 orejas. Iba a decir 7, pero si tienes 7, algo ha ido mal. Igual llegó Pedro. ¿Quieres que te escuchen orar así, bonito? Ora en el salón. ¿Tus hijos te escuchan orar? Si tanto tienes ganas de micro, pues cómpratelo y lo haces con micro. Todo lo que anheles hacer en la iglesia, hazlo en el salón de casa. No busques hacerlo en la iglesia. Si el Señor te pone ahí un día, ya te pondrá. Pero empieza en casa. Que esa sea tu capilla. Y que los miembros de tu casa sean los miembros de tu iglesia. Todo hombre de Dios, todo creyente, debe ser de alguna forma pastor de los suyos. Para que cuando le pregunten a tu esposa quién es tu pastor, diga: Juan Manuel y Marcos son mis pastores, pero quien más me pastorea es mi marido. Y así tus hijos. Le vienes a dar lecciones de moral a hermanos de la iglesia que andan mal o que han caído en pecado y tus hijos están viendo todo el día porquerías en internet. Le vienes a decir al hermano que tiene que orar más y en tu casa no ora tu hijo nunca. ¿Por qué le exiges a gente de la iglesia lo que no eres capaz de exigir a los que duermen en tu misma habitación? ¿Por qué pides algo tan alto de los hermanos de aquí de la congregación y pides algo tan bajo de tu casa? ¿Por qué el nivel de la iglesia tiene que ser tan santo y el de tu casa tan impío? Pon tu casa en orden, así dice el Señor. Pon tu casa en orden. Porque estoy seguro que por la primera persona que me pedirá cuentas el Señor arriba no va a ser Diego, ni Tony, ni Juana, ni Juan, ni Ovidio. Va a ser Clicia. Va a ser Clicia. Luego ya iremos a hablar de la iglesia. Empezamos por casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Está en orden? Porque si en casa saco un 0, no va a importar que en la iglesia saque un 10. Estaré suspendido ya. Eso es lo primero. Debemos tener una casa para el Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Cuándo? Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tu casa tiene que estar llena de palabra de Dios. Cuando salgas en el camino, habla la palabra. Pero pastor, ¿cómo voy a ir predicando a mi hijo por el camino? Es lo que yo te he dicho, es simplemente tu hijo hace algo. Mira, la Biblia dice. Pero hermano, no puedes aplicar la Biblia a las diferentes circunstancias de la vida de tu hijo si no la conoces. Si eres una persona que primero tiene que ir a Google y buscar versículos sobre el egoísmo, versículos sobre la mala educación, versículos sobre la desobediencia a los padres, ¡ay, no vas a poder aplicar nada a tu hijo! No puedes ir todo el día con la tablet e internet conectado a cuestas. Por eso un padre tiene que comer mucha Biblia. No tengo que decirte Deuteronomio 6:4, pero hijo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. O tu hijo grita a su hermana, hijo, la Biblia dice que tus palabras sean con gracia. Que todo sea un versículo. Eso es hablar la palabra por el camino.
Hay un montón de circunstancias en las que podemos aplicar la Biblia. Porque tu hijo no quiere saber cómo enseña la cultura de este tiempo. Tu hijo quiere saber qué dice el Señor. Por eso necesitamos todos, y especialmente los hombres, y no solo los pastores, los hombres, tener una clara determinación como Josué 24:15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa... Él no fue a hacer una encuesta en casa a ver si les parecía bien a servir al Señor. Él no fue a decir, bueno, yo voy a hablar con mis hijos si les parece bien, y voy a hablar con mi esposa si le parece bien. Él era el hombre. Mi casa se va a servir al Señor. ¿Y cómo lo sabes, Josué? Porque yo lo voy a hacer. Yo no voy a ir llorando por las esquinas, porfa, venga, vamos a orar juntos. Yo lo haré. Esa es la actitud de Josué, yo lo haré. De alguna manera u otra traeré la palabra a casa. De alguna manera u otra traeré al Señor a casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo me encargaré de eso. Faltamos, y me incluyo, hombres con esa determinación. Somos tan machitos para otras cosas, para cuando se nos cruzan en la carretera, para cuando se nos cuelan en el supermercado, para sacar pecho a alguien que nos mira raro, pero tan cobardes para meter al Señor en casa. A ver si sacamos pecho para eso. A ver si enfrentamos realmente la cobardía de no querer meter al Señor en casa. Podemos levantarnos a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Un pastor debe tener su casa en orden. Debe tener a sus hijos en sujeción. Porque si no, no puede servir en la casa de Dios. Luego también el apóstol Pablo da otro requisito. No puede ser un neófito o un recién convertido. Realmente la palabra en griego significa alguien plantado recientemente, como si fuera un árbol. Esa es la expresión en griego. Alguien plantado recientemente. Y Pablo además dice por qué. No es bueno que sea un nuevo cristiano. No es nuevo que sea un nuevo convertido. ¿Pero por qué? No sea que le pase lo mismo que al diablo. ¿Qué le pasó al diablo? Que se le subió un poquito algo a la cabeza y quiso ponerse en un sitio que no le correspondía. Porque el nuevo convertido puede tener los dones y puede tener el deseo y hasta puede tener el llamado, pero hay una cosa que necesita tiempo: el carácter. Porque tú puedes ver a un niño y decir, ese niño apunta maneras, pero necesita entrenamiento. Para mí, y eso es una opinión personal, no soy muy futbolero. Así que lo que digo puede ser que todo el mundo me diga, no tienen ni idea de lo que acabas de decir. Y tenéis toda la razón a lo mejor. Yo cuando miro a Neymar, me parece un chaval con muchísimo talento. Y si no ha llegado más lejos es porque no tiene carácter. Es chulo, prepotente, vacilón. Y su falta de carácter, de seriedad, de hombría, lo ha llevado a parecer un crío malcriado y eso no le ha permitido crecer más. Pero tú lo ves jugar y ese hombre con los pies hace maravillas, pero la cabeza no tiene madurez. En pleitos, en discusiones, en fiestas, malgastando su vida. ¿Has visto lo que es dones sin carácter? Una vida desperdiciada. Podías tener más balones de oro que cualquiera. Podías ser un hombre más reconocido que Macbeth. Y estás ahí, siempre en los periódicos. Un recién convertido puede tener los dones y decir, wow, esa persona cómo predica, cómo habla, qué facilidad para la palabra. Dale tiempo para que madure. El ministerio no solo necesita dones y capacidad, necesita carácter. Mira lo que dice Philip H. Turner. La razón no es la falta de potencial de liderazgo, sino la falta de madurez espiritual. Es más probable que el nuevo creyente vea esa posición de liderazgo como una oportunidad para el avance personal y no comprenda la gravedad de la tarea.
el sentido de esta condición está bien ilustrado en la iglesia moderna, que ha visto a muchos conversos recientes que debido a una posición influyente o fama en el mundo son empujados a puestos de liderazgo de las iglesias que apenas están listos para ocupar. Y es verdad, tenemos un montón de personas en los púlpitos que son jóvenes carismáticos, súper enrollados, que hablan súper bien, que se meten a la gente en el bolsillo, pero no tienen carácter de pastor. No tienen el carácter de un hombre de Dios. Tienen el potencial, pero no tienen la madurez. Es como cuando queremos que los niños se casen. Como se han echado novia pronto, y sabes que van a pecar si siguen de novio mucho, no casado jóvenes, no pasa nada. Está bien, la juventud no es un problema, pero la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, no dejará el niño. Y tenemos a 2 niños en una casa, ahogándose en un vaso de agua, porque tenían el amor, tenían el sueño, tenían el deseo, pero no tenían la madurez para vivir juntos. Ese niño tenía la capacidad de saber, sé lo que tengo que ser, no tenías el carácter para ser un cabeza de hogar. Cuando se casan 2 niños, van a vivir llorando a mamá, a papá y a los pastores. Y seguramente por la gracia de Dios no se divorciarán, porque Dios les ayudará a madurar. Pero lo ideal hubiera sido que llegaran maduros a casarse. Se hubieran evitado muchísimos dolores y muchísimos golpes. El problema es que buscamos a veces potencial y no carácter. Por eso, nosotros debemos recordar lo que le pasó al diablo. Por eso Pablo usa el ejemplo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has subido, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Yo considero que de alguna manera ese texto apunta a la caída de Satanás, llenándose de orgullo y de soberbia. Hermanos, ¿cuántas veces pones a una persona que es inmadura en un cargo de liderazgo y se le sube a la cabeza, empieza a corregir a los hermanos, cambia sus actitudes y tú dices, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has vuelto así, tan arrogante, se te ha subido la nariz para arriba? No tenía el carácter, no era maduro. Y le ha pasado lo de Satanás, se le ha subido a la cabeza, le han brillado los ojos. Por eso tenemos que cuidar los procesos de madurez. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Pues aunque ya debierais de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya debierais ser maestros, pero necesitáis todavía leche. ¿Qué nos enseña esto? Que se esperaba que pudieran ser maestros, pero necesitaban leche. O sea, hay un proceso de madurez que esa gente no ha dado. Y tristemente, yo te llamo a examinarte a ti mismo. ¿Cuántos años llevas en el Señor? Y ahora yo te pregunto, en esos años, ¿qué se esperaría a día de hoy de ti ya? Como hombre, como mujer. Si eres mujer, se esperaría de ti que fueras esa anciana, piadosa, sabia, que pudiera aconsejar a jóvenes con la palabra, no metiche, chismosa, soberbia, arrogante. ¿Qué se esperaría de ti como mujer de Dios? Dices que ya llevas 5, 6, 10 años en el Evangelio y todavía estás así, necesitando leche. Y los hombres igual. ¿Cuántos años llevan? No, yo nací en el Evangelio, yo llevo 20, 30 años. ¿Cómo está tu casa? Porque una casa de alguien que lleva 30 años en el Evangelio tiene que ser una capilla. No, pues mira, en casa, no, todavía. Digo, pues entonces, debiendo ser maestro, tenéis necesidad de leche. Y eso no es una palabra bonita, es una reprensión. Hermano, necesitamos madurar espiritualmente. Pastor, llevo 10 años en esta iglesia y no me dan oportunidad para servir. Ya el gestito
ya me ha dicho que todavía vas a tirarte otro año más. ¿Pero por qué? Por el gestito. Falta un poco de madurez quizá. Es el problema, que hay gente que cree que la antigüedad es un grado. Esto no es una empresa. Aquí no te pagamos por antigüedad. Aquí premia el carácter, no el tiempo. Hay gente que va a estar 4 años y sirviendo, y lo que voy a decir es triste, pero hay gente que va a estar 40 y no va a servir. Porque, hermanos, sentarte y esperar que a lo mejor el año que viene me den una... No va así. Madurez. Madurez es lo que falta. Cuando todavía me llega alguien al despacho, pastor, estábamos el otro día, ¿y qué pasa si un hermano dice, pastor? ¿Y qué pasa si un hermano en medio de una reunión y es de la iglesia? Y yo, ¿qué queréis? ¿Que vaya y lo mate? ¿Qué estáis queriendo? ¿Una pelea conmigo? ¿Qué le habéis dicho? Bueno, no, pastor, no le dijimos nada porque queríamos... no, puros críos de patio. Ya deberíais tener una edad para poder decir, mira, hermano, en nuestra iglesia las cosas son así. Y no decirlo para matarlo, porque la idea no es pegarle una patada que se vaya y no vuelva. Tú cuando llegaste aquí, llegaste también al revés. Con el mismo amor y paciencia con el que te enseñaron a ti, con el mismo amor y paciencia que tuvieron contigo, decir, hermano, mira, aquí hemos aprendido esto, la Biblia dice, porque tampoco es decir, aquí funcionamos así, porque es como el padre, a ver, pero en teoría, ¿por qué funcionáis así? Si decís que sois una iglesia bíblica, habrá un fundamento. Mira, aquí es así por esto, aquí somos así por eso. Y encima acompañarle, intentar ayudar a que lo asimile. No ir a hacer un chisme. Pastor, que sepas que en medio de vosotros hay alguien que todavía no ha asimilado esto. Digo, tú no puedes servir. Porque si tú estabas ahí, no yo, ¿quién tenía que ayudar? Alguien maduro. Alguien maduro. Falta mucha madurez. Y ahora lo digo con el corazón en la mano. Caminando por fe tiene talento, caminando por fe tiene potencial, caminando por fe tiene dones y caminando por fe tiene gente. Pero caminando por fe le falta mucha madurez espiritual. Cuando yo a veces escucho las cosas que pasan entre hermanos, las cosas que me traen, digo, todavía niños. Y es verdad, es verdad. Porque en el fondo llevamos 11 años como iglesia y algunos llevan aquí 2 o 3. Nos falta madurez espiritual. A veces soñamos decir, pastor, ya somos tantos, deberíamos tener tanto y tanta gente ahí. Decir, sí, eso deberíamos, pero necesitamos leche. Necesitamos leche. Porque no solo basta el potencial, ni la cantidad de personas, ni que ese hermano tiene talento. Madurez. Tú pon un soberbio a trabajar y vas a ver lo que nos pasa dentro de un día. Pon una persona que tú dices, pastor, ese hermano, pon una persona con afán de protagonismo a liderar y le va a pasar lo del diablo. El problema es que tienes que entender que a veces los pastores, como los padres, ven un pasito más allá, ven lo que va a pasar. ¿Sabes cuando los padres le dicen al hijo, no te juntes con fulano? ¿Pero por qué? Si es súper buena gente. Y tú dices, te vas a pegar un guantazo. El pastor te dice, oye, frénale con ese hermano. Pero pastor... Vale, hermano, yo es un consejo, tú eres libre, haz lo que quieras. Pastor, el hermano me dijo y habló mal de esto y se criticó a la iglesia. ¿Tú fuiste? ¿Te diste en la cara? Yo ya veía lo que iba a pasar. Cuando me dijiste, me invitó a comer, yo ya sabía lo que iba a pasar en esa comida. No porque tenga un don ni una bola de cristal, es la madurez y la experiencia que te enseña. Como un padre. Necesitamos madurar espiritualmente. No podemos poner nuevos convertidos a pastorear. No podemos poner nuevos convertidos a servir o liderar. Pero tampoco a inmaduros. No importa si se convirtieron hace 20 años, si todavía son inmaduros en la fe. Inmaduros en la fe. Debemos tener hombres sirviendo, no niños espirituales. Hombres de Dios. Hermano, esas personas que sirven van a enfrentar momentos tensos que el pastor no va a estar y no pueden ir corriendo siempre al pastor. No, al pastor a lo mejor le comunicarán. Pastor, pasó esto, actuamos así, es bueno que lo sepa. Pero ustedes hicieron la amortiguación. Esa es la actitud.
Por eso necesitamos aprender. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 15. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mira qué dice. ¿Qué has seguido, Timoteo? Desde el principio, desde el versículo 10. Pero tú has seguido ¿el qué? La enseñanza de la palabra. Mi enseñanza. La conducta de Cristo. Mi conducta. Los propósitos de la iglesia. Mi propósito. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Tú has aprendido de mí. Has aprendido de mi conducta. Has aprendido de mi propósito. Has aprendido de mi fe. Has aprendido de mi paciencia, has aprendido de mi amor, has aprendido de mi perseverancia. Por eso ahora sirves, Timoteo, porque primero has aprendido de mí. Tú ahora sufrirás y aguantarás porque me viste sufrir y aguantar. Tú ahora tratarás bien los asuntos porque me los viste tratar a mí. Tú ahora soportarás porque me viste soportar. Tú ahora darás todo por la iglesia porque me viste dar todo a mí. Hay gente que quiere ser pastor saltándose el proceso de ser oveja. Hay gente que quiere ser maestro, saltándose el proceso de ser discípulo. Hermano, no importa cuántos años lleves en el evangelio, si has llegado a esta iglesia, tienes que aprender. Y aprender de sus pastores. A mí cuando veo a un hermano que llega, yo fui líder en mi iglesia y ya lo veo ejerciendo como que él ya sabe, ese hermano aquí, de la escoba no va a pasar. Porque una persona que no es capaz de aprender de otros no tiene derecho a enseñar a nadie. Porque lo que el pastor primero debe aprender es que nunca deja de aprender. Un pastor no es alguien que ya aprendió todo y ahora solo enseña. Un pastor es alguien que lo primero que sabe es que nunca dejará de aprender. Por la gracia del Señor tendré la oportunidad de predicar en junio en un evento. Y estoy muy feliz por algunos pastores que también predicarán allí. ¿Y sabes cuál es mi mayor alegría? Se me hace raro porque normalmente cuando me llaman predico muchos sermones. Le decía a Clicia, qué raro predicar solo un sermón al día. Pero lo mejor es que podré recibir de esos pastores. Y no solo eso, que podré sentar a la mesa con ellos, recibir su consejo, pedirles sus opiniones. Porque un pastor siempre sigue aprendiendo. Cuando alguien cree que ya sabe todo, mejor que no sea pastor. Porque hay millones de pastores mejores que nosotros, con un montón más de experiencia. El pastor siempre tiene que aprender. ¿Cuánto más los que anhelan servir? ¿Cuánto les queda por aprender? No de Biblia sabéis mucho y leéis buenos libros, de carácter, de enfrentar las tensiones. Tú no sabes las dificultades y sufrimientos que implica una iglesia. Un día llegan 10, otro día te escriben, ya no volvemos. Y es un vaivén en el corazón. No es fácil de soportar. Y eso no requiere saber mucha teología. Requiere estar muy firme en el Señor para poder aguantar un día más. Para poder cuestionarte por qué se van, por qué vienen, qué hago bien, qué hago mal. Y lidiar con tu corazón y no venirte abajo, sino como un hombre, subirte otra vez al púlpito y enseñar, y trabajar, y proseguir, y discipular, y cuidar, y pastorear. Con tu corazón que parece un día el dragón Can. Un niño se tambalea, los hombres siguen adelante. El pastorado no se trata solo de conocimiento, se trata de carácter. El día que un pastor se muera, ojalá el día que yo me muera, cuando la gente esté en el tanatorio hablando de mi ministerio, no creo que la gente esté diciendo cuánta Biblia sabía.
¿Cuántos libros se leyó? Seguro que hablarán de los consejos, de la perseverancia, de la entrega, porque al final lo que la gente recordará son los hechos, las actitudes, el carácter, no solo el conocimiento. Porque hay gente que con mucho conocimiento se va al infierno. El conocimiento es importante, pero no es todo. Y finalmente, la última característica mencionada por Pablo, que tenga buena reputación de los de afuera. ¿Para qué? Pablo dice otra vez, mete al diablo en la historia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es decir, debe ser considerado honrado, virtuoso por los de afuera. Debe tener un buen testimonio público. Y quiero leer otra frase, esta vez es de Alexander Strauss, dice: los no cristianos pueden saber más sobre el carácter y la conducta del futuro anciano que la iglesia. Muy a menudo, los compañeros de trabajo no cristianos o los parientes del futuro anciano en realidad tienen más contacto diario con el líder de la iglesia que la gente de la iglesia. ¿Por qué es tan importante que tenga buen testimonio de los de afuera? Porque a ti te veo aquí que hoy 1 hora y media, el martes 1 hora y media, el domingo 2 horas, pero cada día 8 horas hay unas personas que están contigo. ¿Quién va a valorar mejor tu carácter? ¿Yo en 1 hora y media? En 1 hora y media llegas de la mano dada con tu mujer cuando os estáis peleando en casa. En 1 hora y media te contienes, guardas tus malas palabras, guardas tu mal genio, pero 8 horas al día, de lunes a viernes, todas las semanas, tarde o temprano, aflora quién eres. Por eso es necesario que el que va a ser pastor tenga buen testimonio de los de afuera. Por causa de que no le damos importancia a estas cosas, hay un montón de gente diciendo, los cristianos son hipócritas. ¿Por qué? Porque aquí son uno, pero en el trabajo son otro. En la calle son otros. Con la familia son otros. Aquí es, hermano, debemos cuidar nuestros ojos. En casa ven cosas de desnudos, inmorales. Hermanos, aquí debemos cuidar con... Y en casa esto, y en el trabajo aquello. Aquí hablan las palabras espirituales, en el trabajo brotan los insultos y las palabras malsonantes. Aquí jamás le levantan la voz al pastor, aunque el pastor los haya reprendido. En el trabajo se enfurecen al más mínimo roce. Por eso es necesario que tenga buena reputación de los de afuera. Porque si llegas diciendo que eres un mundano, te pones a su nivel. Si llegas diciendo que eres cristiano, ya avergüenzas un poco a la iglesia. Pero como encima les digas, soy pastor, y hagas eso, ¿qué van a pensar ellos mañana el día que alguien los evangelice? Pues yo conozco a un pastor. Ya está. Te volviste una piedra de tropiezo para multitud de almas. Una pregunta que me hacía yo el otro día. ¿Cuánto oramos para la salvación de nuestra familia y si no pensamos que nosotros podemos ser la mayor piedra de tropiezo para ellos? ¿Cuántas veces a lo mejor si yo fuera a hablar con tu madre o tu padre o tus hijos y me dijeran, yo tengo un cristiano en casa, yo no quiero saber de la iglesia. Yo no quiero saber de la iglesia. ¿Sabes lo triste que es tener que decir, ya, pero no juzgues a Dios por lo que hacen ellos? Ya, es triste, ¿verdad? Tener que defender a los que son hipócritas. Tener que ir dando esos argumentos como, pero no son todos iguales. O inventarnos frases como, bueno, ahora los que dicen que la iglesia está llena de hipócritas deben saber que la iglesia es un hospital y no un museo de santos. Digo, el cristiano no es hipócrita. No vengamos ahora con frases porque esas frases al final le están diciendo al mundo, aquí podemos seguir siendo como nos dé la gana, que al final la iglesia es el redil de los pecadores. Pecadores que no se nos olviden. Redimidos por el Señor. Nueva criatura, con un nuevo corazón, con el Espíritu Santo dentro. Ojo, pecadores sí, pero que ya no son de este mundo. No vayamos aquí diciéndole a la gente, vente que todos somos pecadores. Sí, pero tú vives en la carne y yo vivo en el Espíritu. Tú estás lleno de las tinieblas, yo soy de la luz. Tú estás al acecho del diablo, yo soy hijo de Dios. Cuidado,
Cuidado, que a mí esas frases me dan un poco de pavor, porque presentan una realidad que no es. Soy un pecador, pero soy nueva criatura. Tengo un nuevo corazón y el Espíritu Santo está en mí. No soy un pecador cualquiera. Soy un pecador redimido por la sangre de Cristo, salvado por el glorioso Evangelio y que está siendo santificado por el poder de Dios. Y eso se tiene que ver en mi conducta, especialmente en medio de las tinieblas. Si un pastor debe tener buena reputación de los de afuera, como antes con el dinero, el falso pastor es lo contrario. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y mira que dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos, el camino de la verdad, el evangelio, será blasfemado. Por causa de lo que harán los falsos apóstoles, el camino de la verdad será blasfemado. Esos falsos apóstoles de la prosperidad que se enriquecen, que hacen sus mentiras, sus falsos milagros y que viven a costa y que mueven millones, ¿no han causado burla de muchos? Hermano, ¿tú ves muchos vídeos burlándose de los cultos de los testigos de Jehová o de los cultos de los mormones? Porque en YouTube no hay mucho de eso. Pero busca vídeos que se burlen de los evangélicos. Es que tienen contra nosotros. Es que les damos motivo. Es que les damos motivo. Con esos sueños, esas revelaciones, esos cultos de movidas de dinero, esas señoras que van ahí, que el pastor ahora tiene una unción que te hace adelgazar. ¿Pero qué mamarrachadas son esas? Pero normal que la gente no quiera venir. Como mucho cuando se emborrachan para reírse un rato, porque es que de verdad son payasadas. Los cultos son circos. Es normal que los católicos se rían de nosotros. Y lo peor es que salimos así. Pero somos la verdad. Pues yo creo que habría que empezar a vivirla porque la estamos deshonrando. El verdadero pastor debe tener buen testimonio de los de afuera. Los falsos pastores hacen que se blasfeme del camino de la verdad. De un verdadero pastor podrán decir, mira, es muy estricto, es muy duro, es muy esto, pero no hace el tonto. No está haciendo circo. La conducta cristiana ante los impíos debe ser intachable. Primera de Pedro 2:12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Te acuerdas el primer requisito de un pastor? Irreprensible, irreprochable. Lo mismo pide de ti ante los del mundo, que no tengan nada que echarte en cara. Debes ser un ejemplo. Hermano, la reputación es importante. En un mundo donde escucho a la gente decir, no me importa lo que piensen los demás de mí. Pues para mí como pastor es importante, debe tener buena reputación de los de afuera. Y para ti debería ser importante lo que piensen. Representas a Cristo. Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que la mucha riqueza y el favor que la plata y el oro. Más vale el buen nombre que la mucha riqueza. Hermano, a lo mejor no le dejarás a tu hijo dinero, casas y coches, pero puedes dejar un buen nombre. No, él es el hijo de. Ese hombre era bueno, amable, servicial, intachable. Qué bonito cuando se muere alguien y alguien se acerca. Oh, yo fui al colegio yo conocí a tu padre. Tu padre era... Qué hombre de verdad, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a...? Eso es lo más hermoso que te pasa. No, yo conocí a tu abuelo. No, tu abuelo. 12 hijos. Ya le decíamos, para Manuel, para Manuel. Para Manuel. A tu mujer en vez de puntos le han puesto velcro ya. Manuel no andaba en los bares. Manuel trabajaba en la mina, salía de la mina, iba a buscar cartones, al rato latas. Tenía 12 bocas que alimentar.
más Dolores, que comía como 4. Y esas niñas tuvieron novios, y esos niños tuvieron novias, y empezó a haber 25 personas en esa casa. Y hay un hombre que nadie dijo nunca nada malo de él. Ah, tú eres el nieto de don Manuel. Sí. Pues tienes que ser buena gente, si vienes de él. Hermano, más vale el buen nombre que el oro. Estamos tan ocupados porque en este mundo nos están diciendo, no importa tu nombre, importa tu oro. Porque este mundo, tanto tienes, tanto vales. Pero en el mundo de Dios importa más el nombre que el oro. Que cuando alguien le pregunte, no, y a tu iglesia va un tal, sí, qué bendición de hermano. ¿Qué dirán de ti? Si a mí me preguntan mañana, ¿tu iglesia va? ¿Qué crees que diré? ¿Buen nombre? ¿Mal nombre? Hermano, cuida tu reputación. Porque cuando nosotros no tenemos una buena reputación de los de afuera, dice Pablo que podemos dar lugar al diablo. Efesios 4:27 lo llama así, no deis oportunidad al diablo. ¿Oportunidad de qué? De hablar mal de la iglesia, de hablar mal de los cristianos. Hermano, que el diablo provoque eso otras personas, pero tú y yo no. No le demos lugar al diablo de hablar mal de la iglesia, hablar mal del evangelio, hablar mal de los creyentes. Que aunque sean ateos y alguien hable mal, digan, yo conozco a uno que no. Yo tengo un compañero de trabajo que es cristiano y ese gente fina. No demos lugar al diablo. Así que, hermanos, aquí hemos visto todos los requisitos que Dios pide de un pastor, pero debemos recordar que esos requisitos es para todos nosotros. Pero para nosotros, especialmente los pastores, hay un recordatorio que no quiero dejar de mencionar y ya termino. Hebreos 13:20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay alguien que modela al verdadero pastor, si hay alguien que cumple esos requisitos, si hay alguien que es el pastor perfecto, es el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso me recuerda a mí, especialmente como pastor, 2 cosas. 1, no sois mis ovejas, sois las ovejas de Cristo. 2, tengo un gran pastor al que imitar, el buen pastor de las ovejas. Hermanos, que todas estas 3 clases, que yo sé que han sido largas, muchas palabras, pero que te sirvan y las anotes en un cuaderno y ores por ellas, por cada una. Señor, hazme irreprensible, marido de una sola mujer, no avaricioso, hazme amable, no contencioso, para que todos nosotros modelemos el carácter moral que debe tener un siervo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por esta enseñanza en el día de hoy. Gracias porque culminamos con esta 3ª clase, Señor. Y gracias, Señor, porque el listón está muy alto, Señor. Pero no podemos bajarlo porque a nosotros nos plazca, porque es el listón que tú has puesto. Es el carácter moral de Cristo, Señor. Así que haznos creyentes, Señor, que cumplen esos requisitos. No solo los pastores, sino cualquier hermano y cualquier hermana que se amolde a ese carácter y a esa moral que pides de todos aquellos que un día pueden servir en tu casa. Moldéanos como el alfarero moldea el barro. Danos la forma que sea agradable a ti para que podamos ser vasos de honra y no de deshonra en tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.